La última vez que vimos a Rick Grimes lo llevaban en un helicóptero del CRM, gravemente herido, pero con vida. Su familia y amigos lo creyeron muerto, volado en ese puente para salvarlos a todos. Pero la historia de Rick no ha terminado, nunca termina realmente. Desde despertar en un hospital abandonado hasta convertirse en el líder que unió comunidades, la historia de Rick Grimes es quizás la transformación más desgarradora jamás mostrada en televisión. Un buen hombre, obligado a hacer cosas terribles. Un ayudante del sheriff que se convirtió en algo mucho más complejo. Lo que hace que la historia de Rick sea tan cautivadora no es solo lo que sobrevivió, es lo que le costó sobrevivir. Su humanidad, su cordura, casi todo lo que alguna vez amó. Voy a guiarlos a través de la historia completa de Rick Grimes. Cada triunfo, cada pérdida y cada decisión imposible. Estoy a punto de mostrarles cómo un ayudante del sheriff de un pequeño pueblo se convirtió en el hombre que lo sacrificaría todo para construir un mundo mejor. Los espectadores de The Walking Dead, que realmente comprenden el desarrollo de los personajes, ya forman parte de nuestro canal. Suscríbete para unirte a la comunidad. Analicemos a Rick Grimes juntos. Parte 1. Despertar en el infierno. La historia de Rick comienza en 2010 con un tiroteo en la carretera. Como ayudante del sheriff en el condado de King, Georgia, recibió un disparo en acto de servicio junto a su compañero y mejor amigo, Shane Walsh. Mientras Rick yacía en coma en el hospital, el mundo se derrumbó a su alrededor. Me parece interesante cómo se descompone la línea temporal. Rick estuvo inconsciente durante exactamente 59 días del apocalipsis. Durante ese tiempo, los militares ejecutaron a pacientes del hospital. La sociedad se derrumbó por completo y Shane, creyendo que Rick moriría, lo dejó atrincherado en su habitación del hospital mientras escapaba con su esposa, Lori, y su hijo, Carl. Cuando Rick finalmente despierta en el día 59, está completamente solo. El hospital está abandonado, los cadáveres cubren los pasillos y las puertas encadenadas retienen a los muertos. Su confusión es profunda mientras se tambalea por pasillos vacíos con su bata de hospital, completamente inconsciente de lo que le ha sucedido al mundo. Fuera del hospital, Rick se encuentra con su primer caminante, una mujer descompuesta, partida por la mitad, que aún gatea y tiene hambre. Es este momento el que prepara el escenario para el viaje del personaje de Rick. Incluso, ante un horror innegable, su primer instinto no es el instinto de supervivencia, es encontrar a su familia. Tras regresar a casa y encontrarla vacía, Rick conoce a Morgan Jones y a su hijo Dwayne, quienes le explican las nuevas reglas de este mundo. Los muertos resucitan, se alimentan de los vivos y hay que destruir el cerebro para matarlos permanentemente. Morgan se convierte en el primer guía de Rick en el apocalipsis, enseñándole habilidades de supervivencia y advirtiéndole sobre los peligros de aferrarse al pasado. Armado con armas de la comisaría, Rick se dirige a Atlanta creyendo que Lori y Carl podrían haber buscado refugio allí. En cambio, se adentra a caballo en una ciudad invadida por miles de caminantes. Solo la intervención de Glenn Rhee lo salva de convertirse en alimento para los caminantes. Glenn lleva a Rick a unos grandes almacenes donde están atrapados otros supervivientes, entre ellos T-Dog, Andrea Jackie y el voluble Merle Dixon. Cuando Merle se vuelve violento y racista con T-Dog, Rick lo esposa a una tubería del tejado. Esta decisión, aunque moralmente justificada, tendrá consecuencias de gran alcance, especialmente para el hermano de Merle, Daryl. Tras una audaz huida, cubiertos con tripas de caminante como camuflaje, el grupo llega a un campamento de cantera a las afueras de la ciudad donde, contra todo pronóstico, Rick encuentra a Lori y Carl con vida. Pero hay una complicación. Shane ha estado liderando el campamento y acostándose con Lori, quien creía que su marido estaba muerto. Su reencuentro crea el primer gran conflicto que definirá el desarrollo del personaje de Rick, el resentimiento de Shane, la culpa de Lori y la creciente conciencia de Rick de la crueldad necesaria para sobrevivir en este mundo chocán, preparando el escenario para la transformación que se avecina. Parte 2. El costo del liderazgo. Rick no elige el liderazgo, se le impone porque toma decisiones que otros no pueden. A los pocos días de llegar al campamento, lidera misiones de regreso a Atlanta, organiza la
defensa y se convierte en la brújula moral del grupo. Su experiencia como ayudante del sheriff lo hace especialmente apto para la gestión de crisis, pero también le impone una responsabilidad que nunca pidió. Y esta tensión entre el hombre que quiere proteger a su familia y el líder en el que todos confían se convierte en el conflicto central del personaje de Rick. Tras un ataque de caminantes en el campamento que mata a varios supervivientes, incluyendo a Amy, la hermana de Andrea, Rick convence al grupo de buscar refugio en el CDC. Allí, el científico Edwin Jenner revela dos datos cruciales. No existe cura y todos ya están infectados. No importa cómo mueras, te reanimarás a menos que te destruyan el cerebro. Esta revelación se convierte en una carga que lo aísla aún más. Cuando el CDC se autodestruye, el grupo vaga hasta que Carl recibe un disparo accidental de un cazador llamado Otis. Encuentran refugio en la granja de Herschel Green mientras Carl se recupera, pero surgen nuevas tensiones. Shane cree que Rick no es lo suficientemente despiadado como para proteger al grupo. Sus celos se intensifican al enterarse de que Lori está embarazada, posiblemente de su hijo. La granja se convierte en el escenario de la primera gran transformación de Rick. Cuando el grupo captura a Randall, miembro de otro grupo potencialmente peligroso, debaten si ejecutarlo. Shane aboga por la ejecución inmediata, mientras Rick duda, aferrándose aún a la moral preapocalíptica. El conflicto culmina en uno de los momentos más cruciales del viaje de Rick. Shane aleja a Rick de la granja con la intención de matarlo y ocupar su lugar como líder y figura paterna. Rick, al comprender finalmente la traición de Shane, mata a su amigo de toda la vida solo para verlo reanimar momentos después, lo que confirma la afirmación de Jenner sobre la infección universal. Cuando Carl aparece y dispara a Shane convertido en zombie, el disparo atrae a una multitud masiva que invade la granja. Mientras los supervivientes dispersos se reagrupan en la carretera, Rick finalmente revela el secreto de Jenner y hace una dramática declaración: esto ya no es una democracia. La transformación de líder reticente a comandante empedernido ha comenzado. Parte 3. La prisión y el gobernador. Durante 8 meses, tras la caída de la granja, Rick lidera al grupo como un dictador. Se mudan constantemente, hurgando en las casas y durmiendo donde pueden encontrar refugio. El embarazo avanzado de Lori trae consigo presión adicional y su matrimonio se ha deteriorado por completo. Rick apenas puede mirarla y mucho menos ofrecerle consuelo. Cuando descubren una prisión abandonada, Rick ve una oportunidad estratégica: muros de hormigón, vallas y torres de vigilancia para formar una posición defendible con suministros y refugio. Desalojar la prisión demuestra la evolución de Rick. Ahora es táctico, eficiente y está dispuesto a asumir riesgos calculados. Al encontrar prisioneros supervivientes, Rick los evalúa de inmediato como amenazas potenciales. Cuando un hombre llamado Thomas intenta matarlo durante una operación de desmantelamiento de caminantes, Rick no lo duda, le clava un machete en el cráneo. El Rick que luchó para ejecutar a Randall ha desaparecido, reemplazado por un hombre que elimina amenazas sin dudarlo. Entonces llega el suceso que destroza por completo a Rick: la muerte de Lori durante el parto. Cuando un prisionero vengativo llamado Andrew provoca una brecha de caminantes, se desata el caos. T-Dog se sacrifica para salvar a Carol. Lori entra en labor de parto en medio de la crisis, sabiendo que algo anda mal con el nacimiento. Exige a Maggie que le practique una cesárea de emergencia, aunque eso la mate. Tras el nacimiento de Judith, Carl se ve obligado a dispararle a su madre para evitar su reanimación. La reacción de Rick ante la muerte de Lori es una de las representaciones psicológicamente más auténticas del dolor que he visto en televisión. No solo llora, sino que se desmorona, alucina con llamadas de amigos muertos, ve el fantasma de Lori, abandona a su hija recién nacida y a su hijo traumatizado para vagar por la prisión, masacrando a caminantes en un ataque de furia y dolor. Durante semanas está prácticamente loco. Mientras Rick lidia con su estado mental, surge una nueva amenaza: Woodbury, una comunidad cercana liderada por un hombre llamado el Gobernador. A diferencia de los peligros obvios de los caminantes o merodeadores, el Gobernador representa algo más insidioso: la corrupción del poder y la fachada de normalidad
que esconde acciones monstruosas. El conflicto se intensifica cuando Michonne, una superviviente con katana que se une al grupo de Rick, mata a la hija zombificada del gobernador y le quita un ojo. En represalia, el gobernador captura a Daryl y lo obliga a luchar contra su hermano Merle, quien se había unido a Woodbury tras escapar del tejado de Atlanta en una arena de gladiadores. Rick lidera una misión de rescate que los salva a ambos, pero la sed de venganza del gobernador crece. Lanza un asalto total a la prisión, aunque su ataque fracasa cuando sus propios soldados se retiran. En un momento que ilustra a la perfección su psicopatía, el gobernador masacra a su propia gente por su fracaso. Pasan los meses mientras la comunidad carcelaria crece. Recogen a los ciudadanos restantes de Woodbury tras la desaparición del gobernador, plantan cultivos, crían ganado y forman un consejo de gobierno. Rick se distancia del liderazgo mientras intenta construir algo parecido a la normalidad para sus hijos. El breve periodo de paz le permite a Rick reconectar con su humanidad y su rol de padre, no solo de líder. Pero el gobernador regresa con un nuevo ejército y un tanque. Detiene a Herschel y a Michonne y exige a Rick que entregue la prisión. Cuando Rick se ofrece a compartir la prisión, demostrando su interés por la cooperación, el gobernador decapita a Herschel, lo que desencadena una guerra abierta. En la batalla subsiguiente, la prisión cae. El gobernador es asesinado por Michonne, pero los supervivientes se dispersan. Rick, gravemente golpeado y apenas capaz de caminar, escapa con Carl, creyendo que la bebé Judith está muerta. La muerte de Herschel me impactó más que casi cualquier otro momento de The Walking Dead. Si este análisis te está provocando la misma montaña rusa emocional que la serie, suscríbete. Parte 4. El camino a Alejandría. La destrucción de la prisión destroza a Rick de una forma distinta a la muerte de Lori. Esta vez no pierde la cabeza, pierde su humanidad. En el camino con Carl se vuelve casi salvaje. Cuando son atacados por un grupo llamado Los Reclamadores que amenazan a Carl, Rick le arranca la garganta a su líder con los dientes. Es una brutalidad primitiva, animal, nacida del puro instinto protector. Tras reunirse con Michonne y Daryl, el grupo de Rick sigue las señales que prometen refugio en un lugar llamado Terminus. Pero este supuesto refugio es en realidad una trampa tendida por caníbales que atraen a los supervivientes para convertirlos en su próxima presa. He estudiado narrativas apocalípticas durante años y lo que hace que Terminus sea tan efectivo como argumento es cómo representa la corrupción total de la civilización. Literalmente, consumen a otros humanos para sobrevivir. Es la antítesis de la comunidad que Rick intenta construir. Con la ayuda de Carol, la misma Carol a la que Rick exilió por matar enfermos en la prisión, destruyen Terminus y escapan. En el camino, se reencuentran con la bebé Judith, quien fue salvada por Tyrese. El reencuentro inicia el lento viaje de Rick de regreso a la humanidad, aunque se mantiene implacablemente pragmático en cuanto a la supervivencia. Tras más pérdidas, conocen a Aaron, un reclutador de una comunidad llamada Alexandria. Tras sus muros se conserva un remanso de vida preapocalíptica, con electricidad, agua corriente y gente que nunca se ha enfrentado a la brutalidad del mundo exterior. En Alexandria, Rick lucha por adaptarse. Los residentes parecen ingenuos, desprevenidos para la realidad. Su líder, Diana Monroe, le pide a Rick que sirva como agente, lo que supone un regreso a su rol preapocalíptica. Pero Rick no puede retroceder. Ha visto demasiado, ha hecho demasiado. El disfraz civilizado de Alexandria se resquebraja cuando Rick descubre que Pete Anderson abusa de su esposa Jessie y de sus hijos. La violencia doméstica despierta algo en Rick, quizás porque representa el tipo de maldad cotidiana que existía incluso antes del apocalipsis. Cuando Diana se niega a ejecutar a Pete, prefiriendo el exilio, Rick casi da un golpe de estado. Solo después de que Pete mata accidentalmente al esposo de Diana en un ataque de furia, ella autoriza a Rick a ejecutarlo, lo cual hace sin dudarlo, justo cuando su viejo amigo, Morgan Jones, llega para presenciar la ejecución. El contraste entre el recién descubierto pacifismo de Morgan y el pragmatismo implacable de Rick
Rick ilustra a la perfección cuánto ha avanzado Rick desde que se disculpó con un caminante. A partir de ese momento, Rick lidera Alexandria extraoficialmente, iniciando su transformación en una comunidad sólida y sostenible. Parte 5. Los Salvadores y Negan. Una enorme manada de caminantes converge en Alexandria, poniendo a prueba las defensas y la determinación de la comunidad. Durante esta crisis, ocurre algo importante. Los alejandrinos originales comienzan a luchar eficazmente junto al grupo de Rick. La defensa colectiva le demuestra a Rick que esta gente puede adaptarse y aprender a sobrevivir. A medida que Alexandria se estabiliza, Rick inicia una relación con Michonne, encontrando cierto grado de paz y normalidad. Este periodo representa un equilibrio que Rick rara vez alcanza. Sigue siendo el superviviente aguerrido, pero también alguien capaz de conectar y tener esperanza. El equilibrio se rompe cuando se enteran de los Salvadores, un grupo que exige la mitad de los suministros de otras comunidades a cambio de protección. Tras conocer a supervivientes de la colonia Hilltop que han sido subyugados por los Salvadores, Rick propone un ataque preventivo. Esta decisión marca otra evolución en el cálculo moral de Rick. Ahora está dispuesto a iniciar la violencia para prevenir futuras amenazas. Tras varias incursiones exitosas en los puestos de avanzada de los Salvadores, el grupo de Rick es emboscado en un camino oscuro. De rodillas, se encuentran con Negan, el carismático y sádico líder de los Salvadores. Para castigar al grupo de Rick por matar a sus hombres, Negan asesina brutalmente a Abraham y Glenn con un bate de béisbol envuelto en alambre de púas al que llama Lucille. La tortura psicológica que Negan inflige a Rick es meticulosa. Casi obliga a Rick a cortarle el brazo a Carl antes de detenerlo en el último segundo. El mensaje es claro: Rick ya no tiene el control. La ruptura de Rick Grimes es total. Se somete a Negan y acepta proporcionar suministros a los Salvadores. Durante semanas, Rick soporta la humillación, convencido de que resistirse significa la muerte para más de su gente. Pero Alexandria no está rota. Carl, Michonne, Rosita y otros insta a Rick a contraatacar. Cuando descubre que Negan matará a la gente sin importar su obediencia, Rick finalmente acepta resistir. Rick forja alianzas con Hilltop, el reino y, finalmente, con los carroñeros, aunque más tarde lo traicionan. Las comunidades se alzan contra los Salvadores en un ataque coordinado. Lo que sigue es una guerra total. Hay victorias y derrotas en ambos bandos. Alexandria es bombardeada. El reino cae. Ambos bandos sufren numerosas bajas. Lo más devastador es que Carl es mordido por un caminante mientras ayudaba a un extraño. Antes de suicidarse, Carl escribe cartas instando a su padre a encontrar la paz y construir un mundo mejor. La guerra culmina en una batalla final donde Rick degolla a Negan, pero luego, en un gesto impactante, ordena que lo salven. A pesar de las objeciones de todos, especialmente de Maggie, Rick encarcela a Negan en lugar de ejecutarlo. Declara: "Mi misericordia prevalece sobre mi ira", honrando el último deseo de Carl de un mundo mejor. Esta postura, quizás la más controvertida del liderazgo de Rick, representa su intento de romper el ciclo de violencia sin perder la justicia. No es perdón, es misericordia estratégica. Al mantener a Negan con vida, pero encarcelado, Rick demuestra que la civilización puede existir sin abandonar todos los principios morales. ¿Habrías matado a Negan o mostrado misericordia como Rick? Esa decisión lo revela todo sobre tu propia filosofía de supervivencia. Por favor, cuéntame tu decisión en los comentarios. Parte 6. Un nuevo comienzo y el fin. 18 meses después de derrotar a Negan, Rick trabaja para construir el mundo que Carl imaginó. Las comunidades comercian entre sí, están reconstruyendo infraestructura, incluyendo un puente que las conecta. Rick visita regularmente a Negan en su celda, poniéndolo al día sobre el progreso y mostrándole que la cooperación funciona mejor que la tiranía. Pero la tensión persiste.
Maggie todavía quiere la muerte de Negan. Algunos salvadores se niegan a integrarse. Daryl cuestiona el liderazgo de Rick. Cuando Ann desaparece tras ser relacionada con misteriosos avistamientos de helicópteros, Rick se enfrenta a una creciente disidencia. Durante la construcción del puente, se acerca una manada de caminantes. Rick cabalga delante para alejarlos de los trabajadores. Su caballo blanco, asustado por los caminantes, lo derriba y Rick queda empalado en una varilla de refuerzo que sobresale de un bloque de hormigón. Delirante y sangrando, Rick se libera y se tambalea hacia adelante. Experimenta alucinaciones de personas de su pasado, Shane, Herschel y Sasha, cada una representando diferentes aspectos de su viaje. Estas visiones no son solo recursos dramáticos, representan a Rick confrontando su propio legado mientras cree estar muriendo. Apenas consciente, Rick aleja a los caminantes de su gente hacia el puente que, en mi opinión, es la manifestación física de su visión del futuro. Con la manada cruzando y su gente observando impotente desde ambos lados, Rick toma una decisión crucial. Dispara a la dinamita del puente, destruyéndolo, a los caminantes y aparentemente a sí mismo en la explosión. Pero Rick sobrevive, arrastrado río abajo y apenas consciente. Ann lo encuentra en la orilla y le hace una señal a un misterioso helicóptero con el que se ha estado comunicando. Sube a bordo con Rick, diciéndoles, «Tengo una B», y vuelan hacia lugares desconocidos. Para todos los que lo conocieron, Rick Grimes murió en ese puente, sacrificándose por las comunidades que ayudó a construir. Durante 6 años, creyeron que se había ido, honrando su memoria continuando su trabajo. Michonne dio a luz a su hijo, el Hugot, y lo crió junto a Judith, contándoles historias de su heroico padre. Pero como ahora sabemos, Rick vive. Lo que sucedió después de ese vuelo en helicóptero sigue siendo un misterio que se explorará en las próximas películas de Rick Grimes. Lo que sí sabemos es que el CRM, las Fuerzas Armadas de la República Civil, la organización que lo secuestró, es vasta, poderosa y despiadada. El legado de Rick Grimes, la transformación del ayudante del sheriff que se disculpó con un caminante en el primer episodio, al hombre que le arrancó la garganta a otro humano con los dientes, es asombrosa. Sin embargo, a pesar de todo, Rick nunca pierde su esencia, el impulso de proteger a quienes ama. Cada acto brutal, cada compromiso de su moralidad fue al servicio de su familia y su comunidad. A diferencia de muchos personajes que se convierten en villanos por traumas, Rick se volvió más duro, pero nunca cruel por el mero hecho de serlo. Mató, pero nunca asesinó. Luchó, pero nunca por placer. Lideró, pero nunca por poder. Su legado perdura en las comunidades que ayudó a construir y unir. En Judith, quien lleva consigo su determinación y compasión. En Michonne, quien continúa su búsqueda de conexión en un mundo destrozado. En Daryl, quien aprendió de Rick que la familia es lo que uno crea. La historia de Rick Grimes es la historia de The Walking Dead, una exploración de lo que sucede cuando la civilización se derrumba y nos vemos obligados a reconstruir desde cero. Si esto te impactó tanto como a mí, suscríbete ahora. Nuestro canal desglosa estos complejos arcos argumentales que nos hacen volver temporada tras temporada.